Señor, su misericordia Sí, me Señor. alcanzó. Oh, cuán bueno es el Señor. Aleluya. Sí, Señor. Saltará, Señor, al Dios Todopoderoso. Alabaré su nombre porque Él es digno de alabar. Gloria a Jesús. Exaltaré, Señor, al Dios Gloria a Jesús. Todopoderoso. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Alabaré su nombre porque Él es digno de alabar. Él es digno. Amén, amén, amén. Él es digno, digno de alabanza. Él es digno, digno de exaltación. Él es digno, digno de toda la gloria. Él es digno de todo el honor. Me gozaré, me alegraré. Con gozo en su presencia yo cantaré, yo gritaré. Con gozo en su presencia celebraré. Aleluya. Un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Aleluya, gloria a Dios. Fíjese que también con la danza se hace guerra. ¿Se acuerda allá en el libro de segundo libro de Crónicas, capítulo número 20, donde el rey Josafat, por órdenes de Dios, le dice que pongan a los músicos y cantores, a los sacerdotes, a los levitas, y que cantaran un canto que decía glorificar a Jehová o glorificar al Señor, porque para siempre es su misericordia. Y la Biblia dice que cuando los levitas empezaron a entonar cantos, el Señor puso emboscadas sobre los 3 ejércitos que iban en contra de Judá y de Israel, y fueron derrotados. Aleluya. Hoy, Dios le bendiga. Puede tomar su asiento esta mañana, hermanos amados. Gloria a Dios. Gracias, hermanos músicos y cantores. Aleluya. Hoy el hermano Ángel Quiñones nos ha dado la oportunidad y también nos ha dado el privilegio de poder ministrar la Santa Cena, los elementos del pan y del vino. Y déjeme decirle que la Escritura dice allá en el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo número 11, y ellos le han vencido por la sangre del Cordero. Apocalipsis 12, 11 dice, y ellos le han vencido, o sea nosotros, hablando de la iglesia, ellos le han vencido por la sangre del Cordero, ¿verdad? Y por el testimonio de su palabra, y menospreciaron sus vidas, llegando a sufrir la muerte por causa del Evangelio o por causa del Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros leemos esa palabra, nos damos cuenta que la sangre de Cristo puede ser ministrada, ¿verdad? Cuando hay un buen ministro, puede ser ministrada como un arma poderosa, un arma de guerra muy fuerte. Y hoy nos ha dado el hermano Ángel la oportunidad de poder ser nosotros los pastores invitados, de poder compartir a usted el poder y la administración de la Santa Cena. Pero antes quisiera meditar un poquito en la palabra del Señor. Ya la última predicación que estamos aquí con ustedes. Y antes de predicar la palabra del Señor, queremos de antemano agradecerle, hermanos pastores Ángel y Evelyn Quiñones, por su hospedaje. Gracias por sus atenciones. Esperemos que no sea, es la primera vez, pero esperemos que no sea la última. Aleluya. No, hemos estado contentos, hemos estado muy felices, muy bendecidos. Siempre cuando nos invitan a predicar a otros lugares, llevamos yo y mi esposa la idea de ser de bendición, pero también recibir bendición. Y a veces recibimos más bendición de la que damos, ¿verdad? Usados por Dios. Pero han sido una bendición ustedes, la verdad, conocerlos a ustedes. Tienen un espíritu muy bonito, una confraternidad muy hermosa. Me gozo de ver algunos rostros que ya conocí, había visto, porque en las confraternidades, ¿verdad?, nos hemos mirado. Y es un placer, es un privilegio, ¿verdad?, volverlos a ver y darnos cuenta que seguimos en los caminos del Señor. Porque a veces se da uno cuenta que lamentablemente fulanito de tal que pues ya no está, y esto y lo otro. Pero lo felicito a usted porque todavía estamos en los caminos del Señor. ¿Sabe usted que este camino, el libro de Hebreos dice que debemos de caminar
con aguante, con perseverancia, dice el libro de Hebreos, pero la versión original dice debemos de caminar esta carrera con aguante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Bueno, vamos a la palabra del Señor. Le invito a que abra su Biblia, por favor, en el libro de Primera de Corintios. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 10, verso número 16. Quiero hablarle un poquito, una reflexión muy corta, muy pequeña acerca de lo que es el significado de la mesa. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo número 10, verso número 16. Dice la palabra del Señor: la copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Consideren o consideremos al pueblo de Israel, dice Pablo. Los que comen los sacrificios no participan del altar. ¿Qué quiere decir? Entonces, que los sacrificados a los ídolos es algo, o que un ídolo es algo. No, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, los sacrifican a los demonios, Señor lo reprenda, y no a Dios. No quiero que sean partícipes con los demonios. 21. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden partir o participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Padre, en el nombre de Jesucristo, nos ponemos esta mañana de domingo, Señor amado, en tus manos. Señor, no podemos estar en mejores manos que en las tuyas. Ponemos a esta congregación, Señor amado, donde nos has traído a compartir, Señor, esta palabra, Señor, estos días. Y los bendecimos, Señor, pero oramos que nos des un espíritu de sabiduría, un espíritu de revelación, de conocimiento. Un espíritu, Señor amado, de interpretación de tu palabra. Una luz, Señor, que viene de parte de tu Santo Espíritu. Amado Padre, quien has enviado a iluminar a la iglesia, a guiarla a todo lo verdadero, a todo lo justo, a todo lo correcto, Señor. Facúltanos, Señor amado, para que podamos ser claros, explícitos, Señor. Danos la poder y la facultad de poder ser claros y explícitos. Y pone en mi boca, Espíritu Santo, palabras inteligibles, Señor, de tal manera que al abrir mi boca me pueda ser dada la palabra correcta, Señor. Y este pueblo pueda ser bendecido y edificado. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre, para honor y gloria de tu nombre y bendición de tu iglesia. Amén y amén. El significado de comer en la mesa. Las culturas en la tierra son diferentes, inclusive de un país pegado a otro, inclusive en el mismo país, regiones, ¿verdad? A veces que las culturas, el significado de entender ciertas palabras, ciertas costumbres, ciertas cosas, cambia, ¿verdad? Usted puede decir, por ejemplo, me compartía un hermano que en una ocasión él pidió una quesadilla y un vaso de leche, y se la pidió a un mexicano. Aleluya. Para nosotros los mexicanos una quesadilla son 2 tortillas empalmadas y en medio queso. Eso es una quesadilla. Cuando venimos a la confraternidad nos dimos cuenta que para ustedes los centroamericanos, que aquí hay muchos centroamericanos, las quesadillas es un pedacito de pan. Usted ve que México y Guatemala están pegados. Amén. Pero las culturas y la manera como entender las cosas son diferentes. Son diferentes. Hay cosas que para ciertos países ciertas palabras son ofensivas y para otros es un chiste, por ejemplo. Es algo, ¿verdad? Entonces, como ayer comentábamos algo yo y el pastor, entonces yo le dije, si tú le dices ese sonido a un mexicano te va a echar pleito, porque para nosotros eso es una ofensa, lo que tú acabas de hacer. Es una ofensa para nosotros. Pero es la manera como nosotros en diferentes partes del mundo tenemos una cultura. Hablando de la mesa, hablando de entender la manera de la cultura, ¿qué significa sentarse a comer en una mesa? Nosotros de este lado de Occidente no entendemos la costumbre o el verdadero significado de sentarnos a comer a la mesa como lo entienden allá, en el Medio Oriente. Mucho menos en el caso del Señor Jesucristo.
Tal es el caso que cuando el Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor, que en una ocasión se sentó a comer, cuando llama a Leví. Vamos a buscar esa cita, capítulo número 9 del libro de Mateo, búsquela. Cuando llama a Leví, Mateo capítulo número 9, versículo número 9, mire lo que pasó aquí. Cuando Jesús se fue de allí, vio a un hombre llamado Mateo, o Leví, es lo mismo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Y sucedió que, estando él sentado a la mesa, note eso, en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron. Note qué tipo de gente estaba ahí. Y se sentaron a la mesa, ¿con quién? Oiga eso, con Jesús y con los discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, le dijeron a sus discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? O sea, ¿por qué está sentado él con ellos? Muchas veces nosotros, como cuando leemos la palabra de Dios, a veces tal vez juzguemos un poquito mal a los fariseos, porque pues como era una secta religiosa, era un grupo religioso, pues pensamos que todo lo que ellos hacían o decían o preguntaban estaba mal, y no. En este caso, la pregunta que le están haciendo a los discípulos del Señor no está mal hecha, está bien planteada, está correctamente planteada, está bien hecho. Es como aquella pregunta que en el capítulo número 9 del libro de Juan le preguntan los discípulos al Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo, hermano, va pasando y ve a un hombre ciego de nacimiento, y los discípulos le hacen una pregunta correcta. Le preguntan: maestro o rabí, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Entonces Jesús no les dice: no, están preguntando mal, no, les aprueba la pregunta, porque dice: no, ni este pecó, ni sus padres pecaron, sino que este nació ciego para que las obras de Dios puedan ser hechas en él. Es necesario que nosotros hagamos las obras del que nos envió mientras sea de día. La noche viene cuando nadie puede trabajar, y escupe y hace tierra, hace lodo y lo manda al Siloé. Bueno, la pregunta que le hacen los discípulos: ¿quién pecó, este o sus padres para que naciera ciego? Entonces hay una pregunta, porque cuando uno reflexiona a profundidad la pregunta, entonces uno dice: bueno, entonces ¿se puede pecar antes de nacer? ¿Quién pecó, este o sus padres para que naciera ciego? Entonces, no, ni este pecó, pero Jesús no le dice: no, la pregunta está mal hecha. Esto es lo mismo. Los fariseos le preguntan a los discípulos del Señor: ¿por qué vuestro maestro come con ellos? Porque en la cultura nuestra, hermano, nosotros nos sentamos a comer con el que sea. Para nosotros la mesa no importa, o sea, es con el que sea, es con el que sea. Entonces el apóstol Pablo, entendiendo la cultura de allá, él dice: en el mundo espiritual, oiga bien, dice, no puedes estar participando, una exhortación a la iglesia, de la mesa del Señor, y a la misma vez estar participando de la mesa de los demonios. Oiga qué fuerte, ellos también tienen una mesa, porque Pablo lo aprueba. Pablo dice: no puedes participar de la copa del Señor y de la copa de los demonios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso dice el apóstol Pablo. ¿Por qué los discípulos le hacen esa pregunta? ¿Por qué los fariseos le hacen esa pregunta a los discípulos del Señor? ¿Por qué vuestro maestro está comiendo con ellos? Porque se supone, hermano, que comer en la mesa, los que estamos sentados comiendo en la mesa, comer en la mesa, en el significado en el Medio Oriente, en el caso del tiempo del Señor Jesucristo, significaba: estoy en la mesa comiendo contigo, soy tu amigo, estoy contigo, soy transparente contigo, no te voy a traicionar, cuenta conmigo, si puedo ayudarte te ayudo. Eso significa comer en la mesa. Se supone que estar comiendo en la mesa, uno no debe estar comiendo con traidores. Por eso ahora que yo entiendo, por la luz que me ha dado el Señor en este tipo de temas y enseñanza, yo puedo entender cómo puede ser posible, y escuche esto por favor, que, hermano, ministros
y hermanos cristianos y pastores y ovejas, hermanos amados. Por ejemplo, hay ovejas que le dicen a los pastores: hermano pastor, los invito a comer a mi casa. Y uno va a comer a la casa. Y después las personas hablan mal de los ministros cuando estuvimos comiendo en una mesa. Se supone que al extender la mesa y al estar comiendo, las mesas no son para discutir. Las mesas son para estar entre amigos, contentos. La Biblia dice que en el capítulo número 2 del libro de los Hechos, los primeros discípulos y los primeros cristianos comían juntos. ¿Pero cómo comían? Con sencillez y con alegría de corazón. O sea que entre ellos no había murmuración. Cuando se levantaban de la mesa, ellos no se quedaban murmurando. ¿Aló? Cuando se levantaban de la mesa, hermanos, ellos no se quedaban. Si limpiaban el plato, se recogían el plato, si sacaban el café, la Coca-Cola, la soda, lo que sea. No había murmuración, no había crítica entre ellos. Eran sinceros al comer, compartían los alimentos. Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Hermano, era una cosa linda. ¿De dónde aprendieron eso? Del maestro. Ahora, ¿cuál es la razón por qué Jesucristo se sienta a comer con un recaudador de impuestos que era Mateo y con publicanos y con pecadores? Entonces les dice él: vayan y aprendan, que eso está escrito en el libro de Oseas, lo que significa, el significado, porque los manda a la escuela. Vayan a aprender. No se oyen amenes. No se oyen amenes. Vayan a aprender lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Oiga, dice la palabra del Señor en el libro de Oseas que el Señor se complace más en la misericordia que en el sacrificio. Qué bonita la alabanza, qué bonita la ofrenda de alabanza, de oración, pero Dios es más glorificado en que nosotros tengamos misericordia con el otro. Porque, hermano, podemos danzar y glorificar a Dios y aplaudir y esto y lo otro, y qué bueno, qué lindo, qué bonito. Pero si nosotros no tenemos misericordia, es como dice Pablo en el capítulo número 13 del libro de 1 Corintios: podemos ser un címbalo que nada más estamos haciendo ruido. Dice: yo puedo dar mi cuerpo, dice Pablo, a quemar y todo, puedo dar mis bienes y todo, pero si no tengo amor, ¿qué dice Pablo? No sirve de nada. El amor todo lo cubre, todo lo puede, todo lo sufre, no es indecoroso, no es de todo. Mire, cuando el Señor Jesucristo se sentaba a la mesa, mire qué había en el corazón de Jesús. Tal vez, ¿verdad?, en los pecadores había, hermano, murmuración, había, hermano, crítica, porque dice la Escritura que en cierta ocasión un fariseo llamado Simón lo invita a comer a la casa de él. Y cuando Jesús está sentado en la casa de Simón, en la mesa de Simón, entonces, hermano, entra una mujer pecadora y empieza a llorar y empieza a mojarle, a lavarle los pies a Jesús con sus lágrimas, y con los cabellos se los secaba. ¿Cuántos han leído eso? Simón, dice la Biblia, que adentro de él, para sus adentros, él estaba pensando, estaban los dos en la mesa. Entonces dice la Biblia que Simón, el fariseo, estaba empezando a criticar y decía: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, que es una mujer ramera y pecadora. Pero no contaban con que Jesús tenía el espíritu y el don de ciencia. Que el don de ciencia, cuando lo tienes bien desarrollado, es capaz de saber lo que tú estás pensando. ¿Aló? ¿Verdad? Y entonces, cuando ya acabó de comer, Jesucristo agarró la servilleta. Muy rico los frijoles charros, le dijo: Simón, tengo algo que decirte. Aleluya, dijo, a lo mejor me va a dar un llamado. Dijo: mira, cuando entré a tu casa no me diste beso, que esa es la manera de saludarse. Ahora nosotros nos saludamos así, ¿verdad? Y bueno, ahora se saluda uno así, ¿verdad?, por la pandemia. Pero allá, dice Pablo, saludaos unos a otros ¿con qué? Con un beso santo. Eso dice, esa es la manera de saludarse. Era la manera de saludarse. La cultura de ellos era diferente. Le dice: entré a tu casa y no me diste beso. O sea, ni siquiera me saludaste. Me invitaste a comer y ni siquiera me saludaste. No me pusiste
agua para lavarme los pies. Y esta mujer no ha dejado de lavarme los pies, no ha dejado de besarme los pies, ¿verdad? Por tanto, le dice a la mujer, tus pecados te son perdonados, le dijo. Mire lo que consiguió la mujer cuando se acercó a la mujer a la mesa del Señor. Perdón de pecados. Uno debe de acercarse a la mesa del Señor con humillación, arrastrados. Ponga atención en esto. Arrastrados. Y no que nos arrastremos, pero humillados, reconociendo, hermano amado, que es una invitación muy honorable que seas invitado a comer a la mesa del Señor. No dice, Señor amado, qué privilegio tuvieron esos hombres que tuvieron el placer y el privilegio de sentarse a comer con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que era el Señor Jesucristo. ¿Qué les explicaría? ¿Qué les diría? Para tener una idea, ¿qué era lo que el Señor hablaba con los pecadores y los fariseos? Porque uno dice, ¿qué pláticas les diría? ¿Qué les ministraría? Vaya conmigo al segundo libro de Samuel, capítulo número 9. Versículo 5. Si usted ha leído un poquito la historia, el rey David está sentado a la mesa y el rey David simbólicamente representa al rey, al Señor Jesucristo. Entonces el rey, estando sentado en la mesa, pregunta el rey David ahí. Antes de leer el verso 5, déjeme le digo esto. ¿No ha quedado alguno de la casa de Saúl en el cual yo pueda tener misericordia por amor a su hijo Jonatán? Y uno de ellos dice, sí, ha quedado un familiar, pero está en la tierra de Lodebar. Y David dijo, tráiganlo. Y lo mandaron llamar. Como a usted y a mí nos mandaron llamar. El rey estaba sentado a la mesa, pero el Señor quiere invitarlo a usted. Te mandan traer, hermano, a Mefiboset, verso 5, ¿ya lo tiene? Entonces el rey David mandó traerlo. ¿A quién? A Mefiboset. Usted sabe que Mefiboset de niño se le cayó a la nana que lo cuidaba. ¿Se ha leído la historia? Y por eso se quedó lisiado de ambos pies y no podía caminar. Entonces lo mandaron traer, verso 5. Entonces el rey David mandó traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, vino a David y cayendo sobre su rostro se postró. Y David dijo, Mefiboset, y éste respondió, aquí está tu siervo. David le dijo, no temas. Oiga lo que ministra el Señor en la mesa. Ministra seguridad. Aleluya. No temas, porque ciertamente te mostraré misericordia o bondad por amor a tu padre Jonatán, y te devolveré. Oiga lo que ministra el Señor en la mesa. Ponga atención por favor a esto. Y te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. Ahora veamos la respuesta y la actitud de Mefiboset. Se postró él de nuevo, hablando de Mefiboset, y dijo, ¿quién es tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? Mire que, hermano, no se sienta mal, hermano amado, pero cuando el Señor nos llama, veníamos oliendo mal. El poder del pecado, estábamos infectados con el pecado. Hoy andamos con el cubrebocas y nos tapamos de nos cuidamos de no infectarnos. Pero si usted supiera que la infección del pecado es peor que esto, te infecta. El Señor le dice a Israel en el libro de Deuteronomio, ten cuidado de no irte a infectar con una infección de lepra, dice la palabra del Señor. ¿Cómo se infectó María de la lepra, la hermana de Moisés? Por la murmuración, correcto. Correcto. El Señor le dice a Israel, ten cuidado de no infectarte tú. Allá no necesitaban ese problema del pecado, hermano, aunque usted traiga mascarilla. Aleluya.
Pero hay una vacuna. La sangre de Jesucristo el Señor. Denle un aplauso fuerte al Dios Todopoderoso. Ve cómo el rey David llama a Mefiboset. Maloliente tal vez, porque él se consideró y dice: Señor, haz de cuenta que está llamando a un perro muerto, hombre. ¿Qué estoy haciendo yo aquí? No importa. Te voy a mostrar misericordia, porque el deseo del corazón de Dios es mostrarle en la mesa del Señor, como esta mañana, mostrarle misericordia. Y el plan de Dios al tomar los elementos del pan y el vino es devolverle, por favor, aquí yo sí le pido suma atención, por favor. David le dice a Mefiboset: lo que le robaron a tu abuelo, tal vez su abuelo, tal vez usted ni lo conoció, pero cuando uno se sienta a la mesa a comer el pan y el vino, tenemos el privilegio de ordenarle a Satanás, óigalo bien eso, de que nos devuelva todo lo que le han robado. Aleluya. Inclusive, hermano, a nuestros ancestros, tu abuelo, tu papá, tu bisabuelo. Y generalmente nosotros venimos, hermanos, de culturas idólatras. No voy a decir exactamente el nombre, pero venimos de culturas idólatras. Sí me estoy dando a entender, ¿verdad? Ok, entonces nuestros abuelos tal vez ofrendaban, pero ofrendaban mal. Porque ahí dice Pablo que los gentiles ofrendan, ¿se lo ofrendan a quién? A los demonios, dice Pablo, capítulo 10 del libro de 1 Corintios. Entonces nuestros padres por ignorancia ofrendaban, hermano, a los ídolos. Entonces ellos cautivaron el área financiera. Por eso usted ve toda América Latina, hermano, está echada a perder económicamente, porque todo viene desde los ancestros. Todo viene desde los ancestros. Le voy a decir algo así rapidito. Donde yo soy, en Parral, Chihuahua, el conquistador de ahí se llamó Juan Rangel de Viesma. Juan Rangel de Viesma fue el que conquistó Parral. Hace muchos años, hace como unos cerca de 40 años, celebraron en Parral, Chihuahua, el aniversario de 350 aniversario de la fundación de esa ciudad donde yo nací. Y como conmemoración de eso, llevaron una estatua de bronce de Juan Rangel de Viesma y la colocaron en las plazas principales. Pero la imagen y la estatua de Juan Rangel de Viesma era un hombre, hermano, vestido de español, pero estaba de esta manera. Así estaba la estatua, así está todavía, así está arrodillado, con un pedazo de oro, de metal de oro, así en la mano, así está, mira, así está. Parral no es un pueblo, hermano, que tenga la geografía y el terreno para hacer una ciudad. Pero entonces, ¿por qué se construyó esa ciudad ahí? Porque ahí encontraron oro. Por muchos años la ciudad donde nosotros vivimos no había agua, la tenían que traer de otros lados y todo. Bueno, esa es historia. Hace poco tiempo fui yo a Parral y esa estatua que yo le estoy hablando, la voltearon. Póngame mucho cuidado en esto. La voltearon para otro lado, pero la voltearon con dirección a una iglesia católica. Y el hombre está así, la imagen está así, con el oro que representa las finanzas, está así. Cuando yo vi eso, ministros que entendemos el mundo espiritual, dije: qué error hicieron ahí, qué tremendo. ¿Por qué? Porque estaban dando a entender que desde la fundación de esa ciudad, toda la riqueza de esa ciudad se la están entregando a la idolatría. Entonces todo eso hay que aprender a cortarlo, a arrebatarlo, a reclamarle al Señor Dios Todopoderoso. Mira el deseo del Señor, del rey David: Mefiboset, te devolveré todo lo que le han robado a tu abuelo. Denle un aplauso de mi parte al Señor Dios Todopoderoso. Los doctores ahora dicen de ciertas enfermedades, ¿verdad? Por ejemplo, dicen, la gente va al médico y le dicen, vamos a ver si tiene diabetes. Y lo primero que le preguntan es: ¿tu papá tiene diabetes? ¿Tu mamá tiene diabetes? Sí. Casi es seguro que tú también. Y si le escarban, la abuela también tuvo diabetes. Y si le escarban, la bisabuela también. Entonces son enfermedades generacionales. Pero por el poder de la sangre de Cristo nos tienen que devolver la sanidad.
Denle un aplauso fuerte, hermano. Denle un aplauso fuerte al Dios Todopoderoso. La Biblia dice en el capítulo número 30 del libro del profeta Jeremías: porque yo te devolveré la salud y sanaré tus heridas, declara el Señor Dios Todopoderoso. Pero devolverte la salud es que una vez la tuviste y alguien te la quitó, pero te la van a devolver. No lo veo muy emocionado, muy contento. Te van a devolver la salud. Ya no vas a estar enfermo. Dale un aplauso fuerte, hermano, al Dios Todopoderoso. Aleluya. Vaya por favor conmigo al libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 6 al 8. Mire las recomendaciones y mire cómo ve Dios, el Señor, la mesa. Porque Dios no ve la mesa como nosotros la vemos. Nosotros vemos ahí, hermano, la comida, la carne asada, las fajitas, o lo que a usted le guste comer, ¿verdad? Sopalpillas, enchiladas, es lo que uno ve. Pero Dios ve realmente el significado y el corazón de los que están sentados en la mesa. Entonces aquí, Proverbios 23, versos 6 y 7 dice: no comas el pan del egoísta, ni tampoco desees sus manjares. ¿Ves? Qué tremendo. Pues como piensa dentro de él, así es. Él te dice: come y bebe, pero su corazón no está contigo. Aleluya. O sea, evita sentarte con una persona egoísta, hombre. Dice, no te sientes con él. ¿Dice la Biblia eso o no? Ahí dice, no te sientes con él. Porque él te invita a comer, pero sí te invita a comer y paga la cuenta, pero el corazón no está contigo. ¿Qué es lo que Dios ve? ¿La comida o el corazón? El corazón. Entonces, sigamos leyendo. 8. Vomitarás el bocado que has comido y malgastarás tus cumplidos. ¿Cuáles son los cumplidos? Porque si solo le han invitado a comer a una casa, pues nadie que lo invitan a comer a una casa dice: hermana, qué feo le salieron los frijoles charros, hermana. Aunque estén feos, nadie dice eso. Hermana, se le quemaron las sopalpillas. Usted se las come, están buenas, riquísimas, no le gustan, pero dice usted que están ricas. Son cumplidos que usted le está echando flores a la sopa. ¿Me estoy dando a entender? Entonces el Señor dice: ¿para qué, hombre? Vas a malgastar los cumplidos, hombre. A ver si me da la receta, hermana. Y mentira, ni te gustó la comida, hermana. Para las hermanas, ¿verdad? ¿Verdad que el Señor evita comer? Inclusive, hermano, en lo natural, en lo secular, hermano, en lo terrenal. El Señor evita, y no te sientes a comer con cualquiera. Tiene que tener cuidado. ¿Por qué? Porque si se supone que estar sentado en la mesa con alguien es estar diciéndote: soy tu amigo. Por favor, ponga atención a lo que le voy a decir. El Señor Jesucristo siempre supo que Judas era un traidor. Siempre lo supo. Desde que lo llamó, él sabía que él lo iba a traicionar. Pero nunca reveló la traición de Judas, ni que ese hombre era un traidor, ni un ladrón. Nunca lo reveló Jesucristo, hasta que Jesucristo estaba precisamente donde, en la mesa. ¿Por qué precisamente en la mesa revela la traición de Judas Jesús? Porque se supone que en la mesa no debe de haber traidores. ¿Aló? ¿Con quién come? ¿O con quién comemos? Dijo el otro, ¿verdad? Mire por favor la última cita y terminamos. Mateo 26, verso 20. Al atardecer estaba él sentado a la mesa. ¿Dónde estaba? Sentado a la mesa con los 12 discípulos. Y mientras comían, dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me traicionará o me entregará.
Ahora, note la reacción de ellos. Ellos profundamente entristecidos comenzaron a decirle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Respondiendo él dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me entregará. El Hijo del Hombre se va según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. No ha escuchado, a lo mejor esta es una expresión muy mexicana, pero no ha escuchado usted ciertas expresiones, ciertos comentarios que dicen: no, hombre, estos son bien cuates, bien amigos, comen en el mismo plato. ¿Sí ha escuchado esa expresión? Comen en el mismo plato. ¿Por qué se usó esa expresión, comen en el mismo plato? Porque se supone que comer en el mismo plato es casi ser la misma persona, hermano. Entonces Jesús revela la traición de alguien que está comiendo del plato de Jesús. ¿Por qué no lo reveló en el Getsemaní? ¿Por qué no lo reveló en el Monte de los Olivos? ¿Por qué no les dijo en las bienaventuranzas, en el Monte de las Bienaventuranzas: aquí hay un traidor? ¿Por qué precisamente esperó el momento de la mesa? Y no es cualquier mesa, es la mesa del pacto. Ahí va a pactar con ellos. Ahí les va a dar la sangre del Señor. Ahí les va a dar el pan que representa el cuerpo de Cristo. Y ahí sacan al traidor, porque el traidor no podía participar del pacto eterno, y lo sacan. El Judas le mordió al pan, pero no le tomó a la copa, porque con lo que se sella el pacto es con la copa del Señor, con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué importantísimo es que en las congregaciones se ministre la Santa Cena, porque no habrá alguien aquí entre nosotros que esté traicionando al Señor Jesucristo. Silencio sepulcral, pero dicen por ahí que el que calla otorga. No, de veras, es muy importante esto. No habremos personas que estemos en la iglesia, pero estemos traicionando al Señor Jesucristo. Porque déjeme decirle que el libro de Hebreos dice que va a haber gente que van a volver a pisotear la sangre de Cristo, la sangre del pacto eterno, y que van a volver a crucificar, crucificando de nuevo al Hijo de Dios y exponiéndole nuevamente ¿a qué? A la burla y al vituperio. Entonces esta mañana sirve para reflexionar con nosotros mismos, reflexionar con el Señor. La mesa del Señor está servida, iglesia de Cristo. Pero no habrá un traidor entre nosotros. Espero que no. Y si hay, pues hay momento de arrepentirnos, de pedirle perdón a Dios. Está el poder y la administración de la sangre de Cristo. Hay que, lejos de ser un traidor, debemos de tener la actitud que tuvo Mefiboset, postrados, tirados en la mesa del Señor. ¿Qué quiere hacer contigo al llamarte el Señor a participar de la mesa del Señor? Tener misericordia de ti. Entonces, ¿qué era lo que el Señor hacía cuando se sentaba a comer con publicanos y pecadores? Mostrarles misericordia, hablarles de que tenían una oportunidad de perdón por el Señor Jesucristo, por el Dios Todopoderoso, hablarles del amor de Dios, hablarles de que reflexionaran en su conducta, en su manera y en su tipo de vida y en su tipo de relación que tenían con el Señor Dios Todopoderoso. Vamos a ponerlo de pie, por favor, en esta mañana. Si los hermanos empiezan a repartir los elementos, por favor, del pan y el vino. Aleluya. Gracias. Gloria a Dios. Mientras reparten los elementos del pan y el vino, cuerpo y sangre del Señor Jesucristo, meditemos. Señor, no queremos estar traicionándote, Señor.
negándote con actitudes equivocadas. Te pedimos perdón, Señor amado, por cada falla, por cada error, por cada pecado, Señor. Pero queremos sentarnos a la mesa contigo porque estamos contigo, Señor. No queremos estar desparramando, sino queremos estar juntando, como tú lo dijiste, que el que no está conmigo no junta sino desparrama, dice tu palabra, Señor. No queremos estar sentados a la mesa contigo, hacer pacto eterno contigo, y al igual que Judas, estar sentados junto contigo en la mesa, Señor, sino tomar la actitud de Mefiboset, que lo trajeron de la tierra del olvido, de Lodebar, para devolverle lo que le habían robado a su abuelo Saúl y a su padre Jonatán. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me has tomado en tus brazos. Aleluya. Y me has dado salvación. De tu amor amado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Dígale en su corazón al Señor: gracias, 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 Señor. Yo te doy gracias, gracias, Señor. Aleluya. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí. Muchas gracias, Señor. Vida eterna derramaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Dígaselo, Señor, para darte gracias. Para darte las Gracias, Señor. gracias. Gracias por este privilegio. Gracias, Señor. Amado Espíritu Gracias, Santo de mi Dios. Señor Jesús. Bendito tu nombre para siempre. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Espíritu Santo de Dios. Gracias, mi Señor Jesús. Escuche por favor la porción de la Escritura. Porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para ustedes, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor proclaman hasta que Él venga. Tome el pan en su mano, por favor. Y quiero invitarlo
a decir esta oración. Repita después de mí: Señor Jesucristo, estoy contigo. Yo reconozco y yo creo que en tu palabra dice que por tus llagas yo ya he sido sanado. Al comer el pan, que es tu cuerpo, yo recibo vida en mi cuerpo, en mi alma, en mi espíritu, Señor. Yo corto por las llagas de Jesucristo toda enfermedad generacional, toda enfermedad, toda herida en el alma sea cortada. Yo recibo sanidad interior por el cuerpo de Cristo el Señor. Yo recibo también la vida de resurrección por el cuerpo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por este pan, que es tu cuerpo, yo me hago uno contigo, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Come el pan, por favor. Estamos sentados a la mesa del Señor, participando de lo que Él dijo: coman todos de este pan porque es mi cuerpo, y beban todos de esta copa porque esta copa es mi sangre del nuevo pacto. Reciba de Dios sanidad, hermano. Te ministro sanidad. Te ministramos sanidad, te ministramos sanidad. Inclusive las personas que están viendo por diferentes medios, ministramos sanidad, ministramos sanidad, ministramos sanidad, ministramos sanidad, ministramos sanidad. Tu palabra dice en Isaías 53, versículos 4 y 5, que Señor, que por tus llagas nosotros ya hemos sido. En el nombre de Jesucristo, tome la copa en su mano y repita por favor después de mí: Señor Jesucristo, tú eres mi Señor y mi Salvador. Esta copa que tengo en mi mano, yo reconozco que es tu sangre, y esta mañana yo hago pacto contigo, y por tu sangre yo recibo perdón de mis pecados, liberación de mis pecados. Y por el poder de tu sangre, yo deshago de mí, de mi vida, de mis ancestros y de mi descendencia, toda maldición de muerte, toda maldición de fracaso, toda maldición de brujería, toda palabra de maldición, toda amarra, todo yugo, en el nombre de Jesucristo. Por la sangre de Jesús soy más que vencedor. Yo hago el pacto con Cristo de heredar en mi vida el maravilloso regalo de la vida eterna. Que todo sea hecho para la gloria de tu nombre. Amén. Beba la copa, por favor. Aleluya. Reciba de Dios, hermano. Créalo, créalo. Créalo, sus pecados son perdonados. Amarras, ataduras, maldiciones son rotas, son deshechas. Cántele al Señor una vez más gracias. Dígale: Señor, gracias, gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. Gracias
Gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. Solo estaba lejos de ti, cuando nadie fijó sus ojos, tú los fijaste en mí. Tú pasaste cerca de mí, ungiste con aceite y me vendaste y me has hecho feliz. Me ungiste con aceite y me vendaste y me has hecho feliz. Gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti. Gracias, Señor Jesús, por amarme así. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de mí. Gracias, Señor Jesús, por la vida que me das. Gracias te doy a ti, Señor, te damos gracias. Gracias te doy a ti. Gracias te doy a ti. Amén. Le voy a invitar al pastor y su esposa que pasen. Vamos a bendecirlos, orar por ellos. Ahí párense para que los podamos despedir en paz. Extienda sus manos. Padre, bendecimos la vida, bendecimos la familia del pastor Jorge González y su esposa, la pastora Blanca González. Gracias por el privilegio de haberlos tenido con nosotros durante este fin de semana. Oramos que la semilla que ellos han plantado en nuestros corazones lleven fruto al 100% para la gloria de tu nombre. Haz, Padre, que se marque la diferencia entre aquel que te sirve y el que no te sirve, y que el día de mañana haya testimonio de que tu palabra no regresó a ti vacía, sino que hizo la obra para la cual tú la enviaste. Bendecimos la vida, bendecimos la familia, bendecimos el ministerio de estos siervos. Los cubrimos con tu poder, con la sangre de Cristo, y así como los trajiste con bien, oramos que los lleves con bien de regreso a casa. Bendecimos la congregación que nos los permitió durante estos días, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. También, Señor, te suplicamos que durante esta semana tú bendigas y prosperes la obra de nuestras manos. Guarda, por favor, nuestras salidas, guarda nuestras entradas. Ayúdanos a caminar en este mundo como luminares que resplandezcan en medio de las tinieblas. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Oramos por los que han padecido algún quebranto y por eso no estuvieron acá. Que tú, Señor, extiendas tu mano de poder y de misericordia. En el nombre de Jesús. Amén.